Hola a todos, de nuevo en línea, su dentista de internet, el Dr. Raúl. Hoy grabaré el segundo episodio sobre la implantación de dientes. Pero antes de que empiece a hablarles sobre esto, decidí leer sus comentarios. En otras palabras, alimentarme con sus me gusta, no con odio. Para ser honesto, no esperaba que hubiera tanto odio. Me advirtieron en mi canal de YouTube, pero me sorprendió. Entonces veamos qué es lo que están escribiendo. Por cierto, si no has visto el primer episodio, definitivamente te recomiendo que lo veas, porque el segundo es lógicamente una continuación del primero. Vamos, leamos el primer comentario. En resumen, todo es para los ricos, vamos a andar sin dientes. Es posible vivir sin dientes, pero la calidad de vida se verá afectada. De hecho, hay sistemas de implantes muy accesibles que cualquiera puede costear. La palabra caro no es para todos. ¿Por qué no decirlo de una vez y ahorrar tiempo? Bueno, escucha, el concepto de caro es subjetivo para cada uno, y aquí cada uno establece sus propias prioridades. En vez de ponerse dientes o un implante, algunos optarán por comprar un nuevo iPhone. Esos comentarios son molestan. Bueno, ¿por qué? Escucha, si tienes un problema de corazón, por ejemplo, no vas a fijarte en los precios de un cardiólogo. Estás pagando en su mayoría no solo por el tornillo de titanio, sino por el conocimiento y habilidades del médico, por las habilidades manuales que ha desarrollado. Es decir, él estudió, se esforzó, se desarrolló, hizo mucho de lo que hizo, sí, en una palabra. Y al final dices que es caro. No está claro del todo, hay mucho extra en internet y más información. Si hay más información en internet, puedes leerla allí. También estás viendo esto en internet, ¿no? Intento animarme al máximo. Y si no entiendes lo que estoy diciendo, que instalamos el vino y luego lo coronamos, ¿cómo puedo explicarlo con más detalle? Te muestro las placas, te muestro las imágenes, ves esto y no lo entiendes. Recoge, gracias. Video muy útil y informativo. En un par de meses tengo que ponerme 2 implantes y después de ver tus videos, rieles y postes, tengo menos miedo y una actitud más positiva. Guapo, es la manera correcta. Las personas van a un procedimiento específico, miran qué es este procedimiento, cómo funciona, y cuando están en la silla del dentista, no están adivinando qué está haciendo el médico. Ya saben lo que el doctor les está haciendo. Leamos la siguiente pregunta. Leamos la siguiente pregunta. Por favor, ¿es posible colocar un implante durante el embarazo? Escucha, en teoría es posible. Se considera que en el segundo trimestre no hay riesgos para el feto. Podemos anestesiar y por lo tanto en teoría por supuesto podríamos colocar un implante. Pero hay que entender que este no es un procedimiento de emergencia y puedes esperar tranquilamente hasta que nazca el bebé, amamantes y luego te ocupes de tus dientes. Muy bien, si quieres puedes, pero en principio no es necesario. No es un procedimiento que sea vital y necesario precisamente durante el embarazo. En teoría aún no son metales. Vinieron pero los rechacé porque creo que es algo así, sí. Es muy inusual que una mujer embarazada quiera colocarse un implante anticonceptivo. Tal vez esos deseos están relacionados específicamente con el embarazo. Por favor, cuéntanos sobre el crecimiento del tejido óseo. Mi dentista colocó un implante que se movió, tuvo que ser corregido. Tuve que volver a crecer el tejido óseo. Ahora tengo miedo, se adherirá. ¿Cómo saberlo? Así que, en primer lugar, si el implante se adherirá o no, nunca lo sabrás. Esto solo se puede comprender mediante profesionales que instalan este implante. Este implante, y lo más importante, sigue toda la tecnología moderna de instalación de implantes. El implante no puede moverse en el tejido óseo. Si se ha movido significa que se ha caído, desprendido y no se ha integrado ni adherido. La regeneración ósea puede lograrse mediante diversas tecnologías. Depende de la posición en la que se coloca el implante en la mandíbula superior, en el área de los dientes sexto y séptimo. Allí se realiza un levantamiento de seno, elevan el piso de la cavidad maxilar, colocan material óseo artificial que luego se convierte en tu propio hueso, en la mandíbula inferior. Por ejemplo, a veces se toma tejido óseo de la zona donante, incluso el hueso de la cadera puede implantarse directamente en la parte inferior. La tecnología y la composición del tejido óseo en las partes superior e inferior son completamente diferentes. El crecimiento hasta el tejido óseo también es diferente, pero lo que escribiste, que te pusieron un implante y se movió y volvió a crecer alrededor del tejido óseo, o no entendiste algo, o es alguna fantasía, así no funciona. Dejemos los comentarios por hoy. Volvamos a nuestro episodio. Hoy hablamos sobre la implantación, la segunda parte, recuerda que la primera ya está disponible en el canal. Hoy continuamos. El implante de raíz se instala directamente en el tejido óseo. Muchos de ustedes piensan erróneamente que el implante se instala en la encía.
y dicen que tienen una encía débil o que sangra, pero de ninguna manera el implante se coloca en la encía. ¿Y cómo me van a poner el implante? Aquí hay que entender que, como regla, si tus encías sangran y hay procesos inflamatorios cuando te cepillas los dientes en casa y al escupir esta pasta dental ves rastros de sangre, significa que tienes problemas periodontales, es decir, enfermedades de las encías, y el periodonto es el aparato de unión que une el diente con la encía. Cuando instalamos un implante no tenemos la llamada unión periodontal, esa es la unión que está alrededor de tu diente y encía. Así, el implante se sitúa con precisión en el hueso. Es un reemplazo artificial precisamente de la raíz del diente. Por eso se le llama radicular. Es decir, repito, el implante se ve más o menos así, tiene una parte roscada y reemplaza completamente la raíz del diente. Y luego se coloca una base especial sobre la cual se instala directamente. El propio diente, en el sentido de un diente como te lo imaginas, se instala brevemente. Así es como se instala el implante. Primero hacemos un corte en la encía, es decir, en términos generales quitamos la encía. Debes entender que a una profundidad de 3 a 4 milímetros debajo de la encía se encuentra el propio tejido óseo. Al descubrir la encía y exponer, por así decirlo, el hueso, luego hacemos un agujero con brocas especiales. Las brocas tienen diferentes muescas y diferentes diámetros de corte. Primero, el médico trabaja con lo que se llama una broca piloto. Marcamos el lugar de entrada, donde se colocará el implante, luego el dentista con otra broca amplía el lugar de entrada y corta la rosca dentro del tejido óseo. Esto se hace para que la rosca en el implante se atornille perfectamente en el tejido óseo y lo traumatice menos. La rosca del implante y del tejido óseo deben encajar perfectamente. Después de pasar por todas las etapas de perforación, el dentista inserta el implante en el tejido óseo. Debe girarse e instalarse en el hueso con una tensión y densidad específicas. La tensión del implante se ajusta con la ayuda de una llave dinamométrica especial. Con su ayuda, el médico aprieta el implante y se instala directamente en el tejido óseo con una fuerza específica. Hagamos una analogía. Imagina que estás atornillando un tornillo en la pared y en el momento de la instalación, por ejemplo, se te atornilla bastante apretado. Se puede cargar de inmediato, pero si atornillas un tornillo y se tambalea, empieza a salirse, necesitas usar un taco, con el que lo fijas en esta pared para que puedas soportar la carga. El mismo sistema se aplica aquí, pero en lugar de un tornillo de implante en una pared, tenemos tejido óseo. Es necesario que el implante esté firmemente fijado en el hueso. El tejido óseo puede variar en densidad. Hay tejido óseo más denso, hay más suave. El cirujano implantólogo selecciona los tornillos, diámetro y tamaños de los implantes según el tipo de tejido óseo que tengas para asegurar la seguridad del procedimiento. Por ejemplo, si tienes tejido óseo denso y duro, se aplican ciertas fuerzas a las herramientas para no sobrecalentar el tejido óseo. Si es más suave y poroso, entonces, correspondientemente, se reducen las fuerzas para no destruir el hueco en el que se colocará el implante. Todo esto se hace solo por una razón, para que el implante se estabilice y pueda soportar la carga. Si el implante no está firmemente asentado en el hueso, no se puede cargar inmediatamente. En resumen, no es posible colocar una corona temporal en el implante de manera inmediata. Es menos doloroso que la extracción de un diente, ¿te imaginas? Y el procedimiento toma, si quitamos todas las preguntas, hablar con el paciente, calmarlo y hacer la anestesia, alrededor de 15 minutos para colocar un solo implante. La integración es la restauración y adaptación de este mismo implante. Por ejemplo, en la parte inferior es necesario esperar al menos 2 o 3 meses, dependiendo de la situación, hasta que el implante se adapte. Es decir, el tejido óseo alrededor de él comenzará a crecer. Pero hay que entender que esto no sucede de tal manera que hay un implante y el hueso crece alrededor de él. Prácticamente crece dentro del implante y el implante se convierte en una sola entidad con tu cuerpo. Después de estos 2 o 3 meses, se te coloca una corona permanente y ya puedes poner toda la carga en el implante. Puedes comer nueces, no sé, todo lo que comes con tus dientes y pones presión en tus dientes. Puedes poner la misma presión en el implante. En contraste, en la parte superior todo es distinto. Allí, la estructura del tejido óseo es más esponjosa y más porosa. Se requiere más tiempo para que el implante se establezca. Allí tenemos que esperar alrededor de 4 a 6 meses. El sentido es el mismo. Colocaron el implante, esperaron el intervalo, luego pusieron la corona y se puede cargar igual.
¿Cuándo podemos extraer un diente e instalar un implante de inmediato, por ejemplo, en una situación que lo requiera urgentemente? Muchos pacientes temen este procedimiento pensando que los médicos que lo hacen están equivocados y que primero se debe extraer el diente, esperar que el hueso se recupere y luego colocar el implante. No, todo depende de los factores presentes al momento de la implantación inmediata. Por ejemplo, el diente central. Imagina que se te rompe el diente central, necesitas extraerlo, colocar un implante y esperar medio año. ¿Vas a estar 6 meses sin un diente? Por supuesto que no. Si sonríes, todos prestarán atención a eso y tendrás esa sonrisa. En estas situaciones extraemos el diente y colocamos un implante de inmediato en la misma visita. ¿Cómo sucede esto? ¿Se extrajo el diente? ¿Se formó un hueco? Bueno, para decirlo simplemente, es el lugar donde antes estaba la raíz de tu diente. En esta misma cavidad se hace un corte y se coloca el implante. Aquí es donde se toma la impresión. ¿Sabes qué es una impresión? Y ya en el laboratorio se fabrica una corona temporal que se coloca y se atornilla en el implante. El implante tiene... Permíteme mostrar más detalles para que se comprenda mejor. Entonces, imaginemos la situación. Por ejemplo, hemos instalado un implante tras eliminar un diente de forma inmediata. Supongamos que esto está en la mandíbula. Instalado. Luego, para colocar una corona, debemos instalar un adaptador especial sobre el implante, visible desde la zona de la encía. Estará por encima del implante, en los 3 a 4 milímetros que sobresale la encía. Después, atornillamos esta parte directamente al adaptador del implante usando un destornillador especial. Ya ponemos la corona, el diente con el que podrás sonreír, comer, beber, masticar y soportar la carga. Pero debes entender que cuando te ponen una corona temporal, bajo ninguna circunstancia se te permite masticar completamente con ella. Es más, digamos, una historia estética, para que no experimentes ningún tipo de complejo debido a la falta de un diente central, podrías sonreír tranquilamente, interactuar con los demás, y mientras tanto, tu entorno no cambió en absoluto, digamos. En general, morder manzanas, zanahorias, etc., durante los primeros 4 a 6 meses, si es la parte superior de la boca, estará prohibido. Luego, cuando ya se haya colocado la corona permanente, puedes morder valientemente absolutamente todo. Maduro, no maduro, bueno, en general todo lo que quieras. Pero mientras está en la etapa de integración del implante, está prohibido hacerlo. Me refiero a poner presión, espero que esté claro. También existen los llamados implantes óseos. ¿Conoces los implantes óseos? Hablemos de ellos. En realidad, el trabajo del médico es mucho más complicado y meticuloso que con la instalación de los llamados implantes dentales. Los implantes se insertan directamente en el hueso malar. Imagina que para colocarlos se debe cortar toda la encía superior. Suena difícil, así que relajémonos un poco y veamos al gatito. Continuemos. Después de cortar la encía, la separan completamente y abren el acceso visual. El cirujano debe ver tu seno maxilar y el hueso de tal manera que no lo perfore ni de alguna manera evite ese seno y no te haga daño. De esta manera, obtenemos una gran ventana en la parte superior de tu mandíbula. Suena duro, ¿verdad? Es necesario instalar el implante óseo de tal manera que evite el seno maxilar. Y aquí hay que entender que la longitud de los implantes óseos puede ser de 4 a 6 centímetros. Estos son implantes bastante largos que se instalan pasando por el seno hasta tu hueso maxilar. Esta cirugía es mucho más compleja para el médico en términos de ejecución. Además, el periodo de rehabilitación y recuperación después de tal operación es bastante complicado para el paciente. Desde la perspectiva de los síntomas y el dolor, me detendré especialmente en los tipos de conexión entre la corona y el implante. Este es un momento muy importante porque desde el punto de vista de la perspectiva a largo plazo, cuánto tiempo y cómodamente te servirá el implante depende de cómo se realiza la conexión entre la corona y el implante. Permíteme repetirlo. El implante es una imitación de la raíz del diente, un tornillo con rosca. Se instala un adaptador especial y en este adaptador se coloca directamente la corona. Y aquí es extremadamente importante cómo se conecta este adaptador con el implante. Según mi experiencia, la conexión más ideal es la llamada conexión cónica. Y no solo según mi experiencia, sino también desde la perspectiva de la investigación realizada por numerosos fabricantes. Investigaciones que... ¿Cómo funciona esto? Cuando este conector se instala en el implante y se aprieta con un destornillador, las conexiones cónicas aíslan al máximo de los factores externos e influencias. Los microorganismos no pueden entrar allí.
evitando futuras inflamaciones, lo que permite que el implante con la corona te sirva durante muchos años. Existen otros implantes más asequibles con un tipo de conexión totalmente distinto. Puede haber un hexágono donde el conector no se hunde dentro del implante y la conexión ocurre a nivel de la encía. En la zona donde la corona se conecta con el implante a nivel de la encía, es más fácil que entren microorganismos, saliva y otros líquidos. Y como resultado, hay una gran probabilidad de desarrollo de mala microflora. En pocas palabras, durante el periodo de garantía, el implante te servirá bien, pero luego pueden surgir algunos problemas con él. De nuevo, un ejemplo simple. Imaginemos que cierto Pedro elige una funda impermeable con un doble cuerpo y juntas de goma y puede soportar una carga de hasta 5 metros. Otra funda de carcasa que tiene alguna junta de goma y solo soporta una inmersión de hasta 1 metro, después de lo cual la hermeticidad se rompe y el teléfono simplemente no está. Lo mismo ocurre con la conexión de implantes. Si tiene una conexión hexagonal después de 5 o 6 años, debido a un ambiente agresivo, el tejido óseo alrededor puede comenzar a descomponerse y como resultado el implante se puede perder. Los implantes con conexión hexagonal suelen fabricarse en Israel, mientras que los de conexión cónica se producen en Suiza, Corea y Estados Unidos. Suiza comprende la importancia del cuidado dental. Después de todo, un país que produce el chocolate más delicioso debe saber cómo restaurar bien los dientes. Mi recomendación es que aún pagues en esta etapa de instalación del implante y coloques un implante con una conexión cónica, pero al hacerlo, entiendas y calcules que te servirá durante muchos años, posiblemente incluso de por vida. En lugar de ahorrar ahora, instalar un implante, luego obtener la destrucción del tejido óseo, volver a crecer este hueso y luego volver a instalar el implante después de 6 años. Bueno, ¿estás de acuerdo? Después de todo, cuando vamos al dentista para prótesis y restauración de dientes con implantes, queremos pagar una vez y obtener un resultado a largo plazo sin experimentar ninguna molestia. Por eso es crucial elegir correctamente. Queda por hablar sobre los mitos y miedos que a menudo tienen mis nuevos pacientes sobre la implantación. El primero, bastante común, muchos piensan que si les ponen muchos implantes en la mandíbula, sonarán al pasar por el control en el aeropuerto. No, eso no sucederá porque los implantes están hechos de un titanio médico especial que no es detectado por los marcos de seguridad del aeropuerto. El segundo mito es que muchos pacientes creen que si el implante no se adapta tendrán infección purulenta, abscesos y dolor severo. No, esto no es verdad. La mayoría de los pacientes con implantes no integrados o adaptados ni siquiera lo notan. Además, te diré que es imposible determinar con una radiografía si el implante ha tomado o no. Vienes a la consulta del dentista y ya estamos poniendo carga en él y si el implante no gira, entendemos que se ha integrado, se ha adaptado. Por lo tanto, si el implante no se adapta, no hay dolor, secreciones purulentas ni sensaciones incómodas. Desde luego, siempre existen excepciones dependiendo del caso clínico. En la mayoría de los casos, la instalación de implantes ocurre sin dolor ni incomodidad severa, aunque puede ser dolorosamente intensa. En realidad no, debemos entender que en la odontología moderna se utiliza un anestésico bastante efectivo y usted se sienta allí como en un tanque sin sentir lo que su dentista está haciendo en su boca. Pero cuando instalamos un implante, la zona, por así decirlo, de traumatismo de sus tejidos es mucho menor que, por ejemplo, al extraer un diente. Al extraer una muela del juicio o séptimo diente con 3 o 4 raíces en diferentes direcciones, se crea un gran hueco y un área de tejidos traumatizados que requieren más tiempo para recuperarse. Cuando instalamos un implante se hace literalmente un pequeño lugar de entrada con un diámetro de 2 milímetros. Luego se expande a 3,5 milímetros por lo general o hasta 4 milímetros. Si esto se eleva después de la cirugía, generalmente cualquier analgésico aliviará el dolor durante 6 horas. Pero la mayoría de los pacientes indican que extraer un diente es mucho más desagradable que colocar un implante. Así que eso es un mito. Resumamos los resultados del segundo episodio. Te conté que hay implantes de diferentes tipos. Existen los llamados implantes radiculares y también hay implantes óseos. Debes entender que los implantes óseos se utilizan en casos donde hay una deficiencia de tejido óseo y no se puede colocar un implante radicular tradicional. Es una operación más compleja y más traumática, por así decirlo, para el paciente. Más traumática, por así decirlo, para la cavidad oral. Así es. También hablamos sobre los tipos de fijación de la corona a los implantes. Existen hexagonales y cónicos.
En mi opinión y la de la mayoría de los dentistas, las conexiones cónicas son más confiables, duraderas y con un resultado más predecible, por lo que debes elegir el implante adecuado. Bueno, y por supuesto, en este episodio desmentimos los mitos que más a menudo circulan entre ustedes, los pacientes. Primero, el procedimiento es absolutamente indoloro, no sentirás nada. El segundo mito es el momento en que el implante puede no asentarse, que experimentarás alguna sensación de enfermedad grandiosa con pus y gangrena. Eso tampoco es cierto. Solo el médico puede determinar si el implante ha tomado o no durante la consulta. Pero lo más importante es que debes conocer la estadística de la odontología moderna. El 98% de los implantes se asientan. Los implantes que no se asientan pueden estar relacionados con un ananás rechazado. Por ejemplo, el paciente tiene diabetes, oncología, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis. Estas son enfermedades graves que conducen a una disminución general de la inmunidad o una instalación incorrecta del implante. El tercer mito es que al pasar por el control del aeropuerto, sonará la alarma. No lo harás porque los implantes están hechos de titanio médico especial. Eso es todo sobre los implantes por hoy. Es hora de que trabaje, voy a perforar a las personas por más aterrador que suene. Adiós, nos vemos en mi canal de YouTube, Dr. Raúl. Deja tus preguntas en los comentarios.